Bien, entonces decíamos, la base de datos por ahora viene pesando 408 kilobytes, ¿sí? Se llama facultad.accdb. Lo vamos a guardar por acá, lo vamos a minimizar, ¿sí? Y les voy a compartir el access de nuevo. Bien. Y adentro de Access, de esa base de datos llamada facultad, habíamos creado este objeto que se llama alumno, ¿sí? Habíamos visto que cada objeto tiene dos vistas. Se puede ver en vista de hoja de datos, que es esta, y en vista de diseño, ¿sí? Las teníamos acá. Vista hoja de datos, vista diseño. Acá creamos esta tabla, este objeto, ¿sí? Que se van a ir listando todo acá. Y habíamos visto que en la vista de diseño se van definiendo uno a uno los campos, ¿sí? Los nombres de los campos, ¿sí? Y al lado se le pone el tipo de dato que va a guardar. Habíamos visto que el legajo lo poníamos como autonumérico porque el legajo va a ser un número que va a identificar de manera única cada registro, en este caso alumnos, y no se puede repetir. Entonces lo ponemos como autonumérico. Al ponerlo como autonumérico, no me va a permitir cargar datos, ¿sí? Porque lo va a hacer automáticamente. Va a comenzar del 1, ¿sí? Y cuando agregue otro registro más, le va a poner el 2, y cuando agregue uno más, le va a poner el 3, ¿sí? Siempre se fija el más grande que tiene y le agrega 1. ¿Está? De esa manera yo sé que no se va a repetir. Ahí entró Walter. Guárdeme un momentito. Acá está Walter. Buenas tardes, ¿cómo va, Raúl? ¿Cómo estás, Walter? Buenas tardes, Disculpame la ¿todo bien? demora, No, por favor, no hay problema. recién llego. Este, está bien, no te preocupes. Ahí ya estoy grabando. Bien. Pues si querés, grabate a Sí, partir sí, de la segunda, sí, no hay problema. dale. Bueno, entonces habíamos visto que el apellido lo definíamos como texto corto, nombres también, y la especialidad, ¿sí? El año, bueno, es un número también, la edad también, pero la especialidad y la ciudad también lo habíamos definido como número. ¿Esto por qué es? Acá en especialidad vamos a poner si este alumno va a estudiar ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, si va a estudiar ingeniería eléctrica, ¿está bien? Pero le ponemos un número. Y en ciudad también le vamos a poner si es de San Nicolás, si es de La Emilia, si es de Ramallo, si es de Villa Constitución, pero también le vamos a poner un número. ¿Esto por qué era? Bueno, tenía que ver con lo que vamos a ver, con lo que van a ver más en detalle el año que viene, con normalización de tablas, ¿sí? La especialidad no tiene que ver con la entidad alumno, ni tampoco la ciudad. ¿Sí? Es un dato que se va a repetir para cada alumno que se ingrese. ¿Sí? Eh, viene uno de San Nicolás, le pongo San Nicolás. Viene otro alumno de San Nicolás, le pongo San Nicolás. ¿Sí? Es algo que se va a repetir. Entonces, no tiene que pertenecer a la tabla alumnos. Las ciudades, tanto como la especialidad en este caso, tienen que estar en tablas aparte. Esto hace mucho más potente la base de datos. ¿Sí? Esto aparte traía otra ventaja. Si el día de mañana yo tengo un listado de 300 alumnos, ¿sí? Y de 300 alumnos, y los 300 pertenecen a San Nicolás, y alguien me dice, no, debería aparecer San Nicolás de los Arroyos, ¿sí? Yo tendría que cambiar 200 o 300 veces la ciudad en la tabla, ¿está bien? Pero al tenerla normalizada como la vamos a hacer nosotros, vamos a la tabla de ciudades, buscamos donde dice San Nicolás y lo cambiamos por San Nicolás de los Arroyos. Y lo cambiamos una sola vez.
¿Está? Entonces, ¿de qué manera vamos a relacionar la tabla alumno con la tabla ciudad? Bueno, la vamos a relacionar por medio de un número, ¿sí? Entonces, vamos a decir, Juan Pérez vive en 1, ¿sí? Laura Gutiérrez vive en 1. Y después de ese 1 en otra tabla le vamos a poner San Nicolás. ¿Está? Entonces por eso le poníamos un número acá en especialidad y un número acá en ciudad. ¿Sí? Después lo van a ver bien cuando carguemos datos, le vamos a cambiar, después cuando veamos consulta y eso, vamos a cambiar el nombre de una especialidad o a una ciudad y van a ver mejor esta ventaja que les estoy comentando. ¿Sí? Bueno, bien, teníamos entonces la tabla diseñada, alumno, ¿sí? Pero si venimos y cambiamos a la vista hoja de datos, vamos a ver que la tenemos absolutamente vacía. Solamente definimos la estructura. Y esto es algo muy importante. Siempre las tablas las hacemos desde la vista de diseño. Le damos una estructura y no debería tocarse más la estructura, ¿sí? Digo no debería porque hay veces que dicen, che, me gustaría agregarle tal dato también, el DNI, por ejemplo. No sé, la dirección, eh, no sé, el medio de transporte con el cual llega a la facultad. No sé, puede haber más datos. Bueno, ahí sí, no me queda otra, tengo que agregar campos, entonces tengo que venir acá, a la vista de diseño, y agregar campos nuevos para eso. Pero se busca siempre de no de tratar de entrar lo menos posible a cambiar la estructura de datos, ¿sí? Lo menos posible. Entonces, cuando ustedes se ven en la situación de que para acá viene una persona nueva, ¿sí? A anotarse y dice, yo soy apellido tal, pero no voy a estudiar la especialidad. En realidad vengo a hacer un recursado de tal materia y entonces ahí me doy cuenta que tengo que ir a la estructura y cambiar la estructura para agregar un campo nuevo que identifique, que determine esta condición nueva que apareció. ¿Sí? Bien. Después vamos a cargar datos acá. Por ahora dejamos la estructura solamente creada. ¿Sí? En vista de diseño. Esto es lo que está subido, lo que hicimos en la clase pasada y está subido a la plataforma. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, tenemos la especialidad, que es un número, y lo vamos a relacionar con una tabla de especialidad. Entonces vamos a generar otra tabla que se llama especialidad. ¿Sí? Para eso venimos al menú crear, ¿sí? Y venimos a tabla. Siempre que ponemos tabla, nos va a aparecer en la vista hoja de datos. Y esto no puede confundir porque vamos a pensar que acá definimos los campos. Y no es así. Siempre abre en hoja de datos. Tengo que venir acá y cambiar la vista a diseño. ¿Sí? Cuando cambio la vista a diseño, me pide un nombre para esta tabla nueva. A esta tabla nueva le vamos a poner especialidades. ¿Sí? Y vemos cómo se crea acá en la lista de objetos. ¿Sí? Hasta ahora son tablas, solamente las que venimos creando. ¿Sí? Bueno, la tabla especialidades también va a tener un ID. Le vamos a poner así, un ID ESP de especialidad. ¿Sí? Que va a ser autonumérico. Entonces yo de esa manera voy a identificar ahora la especialidad de manera única. ¿Sí? Le voy a poner el 1 a San Nicolás, el 2 a Ramallo, el 3 a Villa Constitución, o como quieran. ¿Sí? Y acá le voy a poner especialidad, ¿sí? El nombre propio de la especialidad. Esto va a ser una columna de ID y otra columna de nombre de especialidad. Perdón, estamos hablando de especialidad. Eh, Digo, un nombre, un número, ¿sí? Y la especialidad. Por ejemplo, 1, ingeniería industrial, 2, ingeniería mecánica, 3, ingeniería eléctrica, ¿sí? Así va a quedar la columna. ¿Está? Bien.
La definimos así. Esta, ¿sí?, la definí como autonumérico por la misma razón que definí autonumérico el legajo en alumnos, ¿sí? De esta manera, cada vez que cree una ciudad nueva, Access le va a asignar un número nuevo, ¿sí?, incremental y sin repetirse. ¿Está? Bueno, acá aparece otro concepto. Acá tenemos la tabla de alumno, ¿sí?, y acá tenemos la tabla de especialidad. Las dos tienen una llavecita en este campo. ¿Ven la llave ahí? Tiene una llavecita ahí y este tiene una llavecita ahí. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir, ¿sí?, que es que, por ejemplo, acá en alumnos, el campo legajo, que es autonumérico, es clave principal de la tabla. ¿Eso qué quiere decir que sea clave principal? Que yo, sabiendo ese número, un número cualquiera de esos legajos, puedo identificar de manera única a un alumno en particular. ¿Sí? Yo sé que ese campo es autonumérico, entonces digo, bueno, ya que este campo es autonumérico y no se repite, ¿sí?, por ser autonumérico, le voy a poner una clave principal ahí. Entonces yo sé que cuando hable de el legajo número 5, se va a tratar de Juan Pérez, de tal especialidad, tal ciudad y demás. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos. En especialidades, yo también le voy a poner una clave principal al IDSP. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, ya que es un campo autonumérico, que no se repite, por ser autonumérico, le voy a poner una llave ahí, una clave principal a ese campo. Entonces yo sé que cuando diga la especialidad número 1 va a ser ingeniería industrial, por ejemplo. La especialidad número 2 es ingeniería mecánica, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, de esta manera vamos creando dos tablas. Vamos a generar, ¿sí?, si venimos alumno, habíamos dicho que teníamos especialidad con un número y deberíamos crear de la misma manera una tabla para ciudad, ¿no? ¿Está bien? La tabla de ciudad va a tener la misma forma que la tabla de especialidad. Va a tener una columna de ID de ciudades y una columna de ciudades, ¿sí?, en donde voy a tener 1, San Nicolás, 2, Villa Constitución, 3, Ramallo, ¿está? Entonces voy a generar una. Pero como es igual a especialidades, yo la puedo generar desde acá, crear tabla, o la puedo copiar. Puedo copiar especialidades. Fíjense. Hago clic en especialidades, botón derecho, copiar. Botón derecho acá en la parte blanca, pegar. Y entonces dice, bueno, va a pegar una tabla como, y acá le pongo el nombre de esta nueva tabla, ¿sí? Fíjense acá en opciones de pegado, me dice, ¿solamente la estructura? ¿La estructura y los datos? ¿Sí? O anexar datos a la tabla existente. ¿Está? Nosotros no vamos a poner estructura solamente porque datos no tenemos y aparte no me serviría copiar datos de una especialidad en la tabla de ciudades. Solamente voy a copiar la estructura, ¿sí? Y vamos a ver que en ciudades, en vista de diseño, tengo que venir a inicio y cambiar acá a vista de diseño. ¿Está? Voy a tener, bueno, al final no me copió, pero bueno, voy a tener el ID ciudad y ciudad, ¿sí? De la misma manera, guardo, ¿sí? Bien, hasta acá tengo 3 tablas generadas, ¿sí? 3 tablas generadas en la base de datos, ¿sí? Vamos a guardar.
Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Están viendo mi escritorio, ¿no? ¿Lo ven? Sí, sí. Bárbaro. Voy a ver cuánto pesa ahora este archivo de facultad. Botón derecho, propiedades. Bueno, sigue pesando lo mismo. A ver si lo guardo acá. Lo que pasa es que la estructura no pesan casi nada. A ver. Sí. No, yo creo que la gran variable la va a tener cuando le cargue datos y haga las relaciones, alguna Sí, consulta. exactamente. Pero fíjense, acá En este momento habíamos las visto, estructuras habíamos visto pesan muy que poco. pesaba 408, ¿sí? Al comienzo de la clase, y ahora vemos que pesa 472. Es muy poquito, la estructura no pesa casi nada. Como decía Walter, cuando empecemos a cargar datos ahí va a empezar a crecer mucho esto, ¿sí? Pero fíjense cómo es el mismo archivo y va cambiando de tamaño a medida que vamos cargando datos, información ahí, ¿sí? Bueno, bien. La cerré. A ver. Bien, bien. Bueno, tenemos la base de datos. Ahí, ¿sí? La tabla ciudades también tiene una clave principal en el ID ciudad, ¿sí? Ojo, no tienen que confundirse el 1 de la ciudad con el 1 de especialidad. El 1 de especialidad puede ser ingeniería industrial, pero el 1 en la tabla ciudad puede ser San Nicolás. ¿Está? Y el 1 en alumno puede ser, ¿sí? Va a ser el primer alumno cargado. ¿Está? Entonces, por eso cada tabla, cada entidad va a tener su clave principal. ¿Sí? Que les repito, sirve para identificar de manera única un registro en esa tabla. ¿Sí? Yo digo, ¿qué es uno? Me está faltando un dato. ¿Uno en qué? ¿En qué tabla me decís? Y en especialidad. Ah, bueno, en especialidad es ingeniería industrial, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Ahí están generadas las tres tablas. Algo muy importante, ¿sí? También, para que vean, ¿sí? Es que yo tengo acá dos cruces, ¿sí? Con esta cruz cierro cada uno de los objetos y con esta cruz cierro toda la base de datos. Cuando yo digo cierren las tablas o consulta, lo que sea, ¿sí? Nos vamos a referir a este botón, ¿sí? Yo cuando cierro las tablas, se salen de acá, del entorno de desarrollo, pero quedan disponibles acá en la lista de objetos. ¿Sí? No estoy cerrando la base de datos. ¿Está? Siempre acostúmbrense, ¿sí? Porque esto es un error muy común, que cuando yo voy a trabajar con esto me dicen, la tabla especialidad no puede ser usada porque está siendo usada por otra aplicación o proceso. Se dicen, ¿qué pasó acá? Es un error muy, muy habitual. Es porque lo tenemos abierto acá. ¿Está? Siempre después de haber diseñado las tablas, tenemos que cerrar, ¿sí? Todo lo que creamos y va a quedar acá, ¿sí? Acá tenemos que dejar el escritorio vacío. ¿Está? Bien. Entonces, por ahora tenemos datos vacíos, ¿sí? No tenemos nada. Tenemos la estructura solamente de las tablas. ¿Está? Bien. Entonces ahora vamos a empezar a cargar datos, pero hay algo importante antes de cargar datos, ¿sí? Y yo les recomiendo siempre, antes de empezar a cargar datos, que hagan lo que vamos a hacer nosotros ahora. Es lo siguiente, nosotros sabemos que cuando acá le pongamos, suponer a Pérez Juan, la especialidad número 1, ¿sí? Yo voy a pensar, a ver la especialidad número 1, ¿qué está estudiando Juan? Entonces me vengo a la tabla de especialidades y ese uno me va a decir San Nicolás, por ejemplo. Ah, perfecto. Entonces el uno de acá
está enlazado con el 1 de acá, para poder decir que Juan está estudiando ingeniería industrial. ¿Sí? Pero a Access se lo tenemos que decir. ¿Cómo le decimos a Access que el 1, ¿sí? Acá se enlaza con el 1 acá de la tabla especialidades? Lo tengo que relacionar. Hasta ahora son 3 tablas que no tienen nada que ver. Entonces cerramos las 3, ¿sí? Y nos vamos a herramienta de base de datos y ubicamos el botón relaciones. ¿Sí? Cuando hacemos clic en el botón relaciones, nos va a aparecer una ventana con todas las tablas que acabamos de crear. ¿Sí? Consultas, ¿sí? Consultas no creamos ninguna, entonces no aparece nada, ¿no? Pero en tablas nos aparecen las 3. ¿Sí? Como ahora nosotros vamos a relacionar las 3 tablas, nosotros vamos a agregar las 3 tablas a este escritorio de relaciones. Voy a hacer un clic acá en alumnos y pongo agregar. Ahí apareció. En ciudades también y en especialidades también. ¿Sí? Van a ver que cuando la tabla tiene muchos campos, como por ejemplo la tabla alumno, aparece un scroll acá al costado. ¿Sí? Una barra de desplazamiento. Esa ventana la cerramos, ¿no? Ahí yo puedo, con esto lo puedo agrandar, ¿sí? Y esto lo puedo mover como yo quiero, así como si fuera un collage de fotos, ¿sí? Yo lo puedo ir acomodando en el escritorio como quiero, ¿sí? Como se me ocurra. Si a alguno de ustedes se le ocurre organizarlo así, la base de datos va a ser exactamente la misma y va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Lo que hay que buscar, ¿sí? Acá tenemos las 3 tablitas, ¿sí? Bien gráfico. Lo que tenemos que buscar es que cuando nosotros relacionamos, ¿sí? Un campo con otro campo, ¿sí? Se va a generar una línea y esa línea no debería, tenemos que tratar de que se cruce lo menos posible con otras líneas. ¿Por qué? Porque, bueno, acá recién estamos viendo la primer base de datos del año, tiene 3 tablas solamente, ¿sí? Y vamos a tener, por lo tanto, 2 líneas, ¿sí? Una línea que va para especialidades y una línea que va desde alumnos hasta ciudades, ¿sí? Son 2 líneas nomás. Pero vamos a ver que cuando empecemos a generar tablas, ¿sí? 8, 9, 10 tablas, ¿sí? Si no somos prolijos con esto, se nos va a hacer una maraña de líneas que van y vienen y por ahí, o sea, va a andar igual, ¿eh? Pero no va a ser engorroso a nosotros para darnos cuenta, a ver esta línea, ¿para dónde va? A ver, y vamos a empezar a mover las cosas y vamos a decir, a ver, como cuando buscamos un cable en una maraña de cable que decimos, a ver, y agarramos de una punta y empezamos a seguir hasta encontrar la otra, bueno, va a pasar algo así. Entonces tenemos que ser prolijos con eso, ¿sí? Como acá alumno es la que se va a relacionar con especialidad y ciudad, ¿sí? Por estos campos, especialidad y ciudad, ¿sí? Como especialidad está arriba y ciudad está abajo, yo voy a poner especialidades arriba y ciudades abajo. Si yo lo pongo así, al revés, voy a tener que cruzar las líneas, ¿sí? De ciudad a ciudad y de especialidad a especialidad, ¿sí? Entonces trato de ser ordenado así. Y esto que le estoy diciendo le va a servir mucho para el año que viene porque ahí van a haber bases de datos con mucho más tablas y si no somos prolijos con estos, vamos a renegar. ¿Sí? Bueno, acá hay algo muy importante. Ahora vamos a relacionar. Yo le digo que el número que pongo acá en especialidad es el mismo que voy a poner acá en especialidades. Entonces, ¿cómo hago esa relación entre las tablas? Bueno, hago un clic en este campo y sin soltarlo, lo arrastro. Fíjense que ahí el cursor del mouse se transforma en un símbolo de prohibido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo lo suelto acá, la relación no se hace porque no estoy relacionando con nada. Cuando entro a la tabla, ¿sí? Vemos que al sobrevolar uno de los campos, ya cambia el icono del cursor y ahora indica un más,
¿sí? Si yo lo suelto ahí, yo tengo que relacionar especialidad con especialidad, pero tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Esa es otra de las reglas que tenemos que tener para relacionar dos tablas. Tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Si yo acá tengo un número y acá especialidad es un texto, cuando yo lo vaya a relacionar va a haber un problema, ¿sí? No puedo decir que esto es igual al otro si uno es un número y el otro es un texto. Vamos a repasar esto a ver cómo era. A ver, especialidad en la tabla alumnos, ¿cómo es? Vamos a abrir a alumnos y vamos a ver en vista de diseño qué especialidad es un número, ¿sí? Un número, nos acordamos de eso. Y especialidad, en la tabla especialidad, es un texto corto, entonces no se pueden relacionar. Lo que sí puedo relacionar es el autonumérico con un número, porque son los dos números. ¿Está? Entonces, yo voy a agarrar esa especialidad y la voy a enlazar con ID especialidad. ¿Sí? Con ID especialidad. Y nos aparece esta ventana. Yo lo voy a hacer mal para que ustedes vean qué es lo que pasa cuando relaciono dos campos de distinto tipo. Voy a relacionar especialidad con especialidad. Un número con un texto. ¿Sí? Bueno, cuando le doy a crear, ¿sí? Bueno, eh, vamos a hacerlo un poquitito, ¿sí? Me salta esta advertencia. No se encontró ningún índice único para el campo al que se hace referencia en la tabla principal. ¿Está? Bueno, acá está saltando el error por otro motivo, ¿sí? Está diciendo que no es un registro único. Esta especialidad de haberla cargado como texto, yo puedo repetirla cuando ingreso datos, ¿sí? Puedo poner San Nicolás, San Nicolás, San Nicolás, puedo poner muchas veces porque no le puse una restricción de que no se repita. ¿Está? Entonces me está diciendo, ojo, que acá me está diciendo que tenés un número que se puede repetir y acá también. ¿Sí? Entonces, acá vamos a relacionar la especialidad con el ID especialidad. Y no aparece esta ventanita. No aparece esta ventana. ¿Sí? En esta ventana me dice que estoy por relacionar dos tablas, la tabla especialidades con la tabla alumno. ¿Sí? En la tabla especialidades estoy usando el campo ID ESP y en la tabla alumnos estoy usando el campo especialidad. ¿Es eso correcto? Me fijo, sí, especialidad acá con ISP, sí, es correcto, entonces lo dejo ahí. ¿Sí? Algo muy importante, antes de darle al botón crear, es hacer un clic en este botón de exigir integridad referencial. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, las dos tablas estas que estamos relacionando ahora van a formar parte de algo, de una integridad, ¿sí? de algo único. Es como que estas dos tablas ahora van a formar parte como si fuera una sola tabla. ¿Está? Entonces yo voy a exigir integridad referencial. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo cargue un alumno nuevo con la especialidad, supónganse, número 5, en la tabla especialidad, el número 5 va a tener que estar cargado, porque si no va a decir, ojo, no existe, porque yo estoy exigiendo la integridad. ¿Sí? Eso está bueno porque nos va a servir a nosotros para para el punto en el que digan, bueno, a ver qué especialidad voy a agregar. Y bueno, si son 5 especialidades, bueno, voy a poner 5 números de 1 a 5. No puedo poner un 6 porque el 6 no está creado en la tabla de especialidades, ¿sí? Entonces, voy a exigir integridad referencial. Y cuando habilito esto, me aparecen dos cuadritos nuevos, ¿sí? Me aparece actualizar datos en cascada y eliminar en cascada los datos relacionados, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando yo actualizo los datos relacionados, eso que yo le comentaba al principio de la clase,
Si yo tengo 200 alumnos que viven en San Nicolás y ahora San Nicolás cambió por San Nicolás de los Arroyos, yo cambio ese dato en las especialidades, pero como está relacionado a la tabla de alumnos, también van a cambiar los 200 alumnos, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo con habilitando actualizar en cascada los campos relacionados. Y eliminar es muy similar. Cuando yo borre a algún alumno, también se van a borrar todos los registros, ¿sí? De qué especialidad venía, de qué ciudad. Obviamente que en la tabla de especialidad no se va a borrar la especialidad ni tampoco la ciudad, ¿sí? Porque si por X motivo abandona un alumno que es de San Nicolás, yo no puedo borrar de la tabla San Nicolás porque todos los alumnos se quedan sin ciudad relacionada, ¿sí? Entonces, nosotros siempre vamos a seleccionar los 3 checkpoints estos, ¿sí? El tipo de relación que va a ser acá me dice que es de 1 a varios. ¿Por qué? Bueno, esto es por lo siguiente. Cada especialidad acá puede repetirse, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque varios alumnos pueden vivir en la misma ciudad. Entonces acá, por ejemplo, siempre se tiene que hacer esta pregunta. Por Cada ejemplo, alumno debe ser de la mecánica o eléctrica. Guarda que era especialidad. sí, yo me confundo la ciudad con especialidad. Bueno, gracias, Walter. Yo entonces, eh, corrijamos el ejemplo. Especialidad, ¿sí? Imagínense que la especialidad es ingeniería industrial. Bueno, entonces, el ingeniería industrial, yo le puse el 1. Bien, entonces decíamos, vamos a suponer una especialidad, ingeniería industrial. Esa tiene el 1. Obviamente, por ser clave principal, el 1 en la tabla de especialidades va a estar una sola vez, ¿sí? Pero en la tabla de alumnos va a estar muchas veces, porque muchos alumnos están estudiando ingeniería industrial, ¿sí? Por eso acá el tipo de relación dice que es de 1 a varios. ¿Por qué? Porque del lado de las especialidades, el número 1 de especialidad, por ejemplo, va a estar una sola vez. Mientras que del lado de la tabla alumnos, el 1 va a estar muchas veces porque hay muchos alumnos estudiando ingeniería industrial. ¿Está? Por eso la relación es de 1 a varios o de 1 a muchos, a veces aparece. ¿Sí? Bien, cuando le damos crear, aparece esto. Una línea negra que une las dos tablas. Vamos a ver que por más que yo mueva las tablas, la línea sigue uniendo las dos tablas. ¿Sí? Por eso yo decía que seamos prolijos al momento de tirar líneas, así no se cruzan. ¿Está? Entonces acá nos aparece esta cardinalidad. ¿Sí? Acá nos dice que del lado de especialidades, ¿sí? El campo IDSP es 1, mientras que del lado de la tabla alumnos, ese número que aparece acá puede repetirse, por eso aparece ese símbolo infinito, que de ahora en más le vamos a decir muchos o varios. ¿Sí? ¿Está? Bueno, de la misma manera vamos a relacionar el numerito acá de ciudad con el ID de ciudad. ¿Sí? La relación también va a ser de 1 a muchos, porque acá la ciudad, ¿sí? Cada una de las ciudades va a estar una sola vez, pero acá las ciudades se pueden repetir, ¿sí? Supónganse que el número 3 corresponde a Ramallo, ¿sí? Acá va a aparecer una sola vez el 3, pero acá puede aparecer muchas veces el 3. ¿Por qué? Porque varios alumnos vienen de Ramallo. ¿Está? Entonces, acá relacionamos, como habíamos dicho, este campo con este campo. ¿Sí? Nos aparece esto, chequeamos el ID ciudad de la tabla ciudades con el campo ciudad de la tabla alumnos y exige utilidad referencial, actualizó los datos en cascada y eliminar datos en cascada. La relación también es de 1 a varios, ¿sí? Y le doy a crear. ¿Sí? Ahí generó la otra línea. ¿Sí? Vamos a ver que si yo hubiera organizado al revés las tablas, ¿sí? Ve que se cruzan ahí.
acá está simple, a la vista, sí, bueno, esto se está cruzando. Ciudad va con este y especialidad va con este. Pero cuando hay muchos se complica, ¿sí? Entonces por eso tenemos que tratar de hacer esto. También lo que podemos hacer es esto de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces la relación pasa al otro lado. Esto también vale. Si lo tienen así, también sirve, ¿sí? ¿Está? Siempre tengamos en cuenta que nos tiene que aparecer ese uno a infinito. Si no, algo tenemos error. Sí, si Por no ejemplo, aparece esto, es probable que haya pasado esto, que se hayan olvidado de cliquear esto. ¿Está? Entonces, ven que no aparece, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de exigir integridad referencial. Ahora les voy a comentar algo, ¿sí? Exigimos integridad referencial. ¿Qué pasa? En los exámenes o en los trabajos prácticos, vemos a veces que las relaciones están hechas así, ¿sí? Están hechas así. ¿Y eso por qué? ¿Porque se olvidan de hacer clic ahí en el cuadrito ese que decía? No, no es por eso, ¿sí? Es porque tienen otro problema y para salvarlo no le ponen este clic acá, ¿sí? Fíjense, si yo esta relación la voy a borrar y relaciono esto con esto, cosa que está mal, porque la ciudad acá es un número, pero acá es un texto, ¿sí? No coinciden los tipos. Yo le pongo seguir integridad referencial, ¿sí? Le doy a crear y me tira el error. Entonces de apurado, sí, no leen, le dan a aceptar, a ver, le doy crear de vuelta, le doy crear de vuelta y me pasa como Mero Simpson, ¿sí? En el capítulo que le agarra a corriente y sigue tocando el cable. ¿Está? Entonces, ¿qué hacen? A ver, le saco esto. Ah, ahí me dejó. Bueno, lo dejo así entonces. Eso está mal, ¿sí? En realidad el error lo tira no porque cliqué esto, sino porque relacioné dos campos que son de diferente tipo, ¿sí? Yo eso lo puedo corregir desde acá o lo puedo corregir acá adentro. Digo, a ver qué pasó. Alumno ciudad con ciudad ciudad. Ah, no, acá ciudad no es, acá es ID ciudad, ¿sí? Que es un número. Entonces ahí sí me va a dejar, ¿sí? Seleccionar los tres de abajo. ID ciudad, ¿qué pasó? ¿Por qué podría no me ser, deja ahora? podría ser que también tuviéramos un error en si es autonumérico de números enteros o autonumérico. Si a uno de los dos, si al ID de ciudad le di un tipo de autonumérico y a ciudad le di otro numérico distinto, también puedo pecar en ese error y entonces cuando exijo la integridad no me la permite realizar. Siempre Sí. revisemos eso. Cuando Ah, no me permite hacer la integración es porque algún error yo tuve cuando armé la estructura de la tabla. Y por eso Raúl les decía al principio, no carguen las tablas hasta que no tengamos armada la estructura y relacionada, porque si yo cargué la tabla y le erré en la estructura, cuando modifique el tipo de dato, me va a borrar todo lo que cargué. Voy a perder lo que cargué. Entonces voy a tener un doble trabajo. Discúlpame, Raúl. no, por favor, está bárbaro. Sí, hasta ahora venimos viendo tipos de campo como número, autonumérico, texto y no mucho más. Después vamos a ver que adentro de número podemos definirlo como simple, como entero, entero largo, entero corto, ¿sí? Y pasa eso que dice Walter. Si yo cargo datos, que puedo cargar datos antes de relacionar, ¿sí? Y cargo, por ejemplo, en una nota 6,8 y defino el campo, en vez de definirlo como decimal, lo defino como entero, quizás me lo redondea a 6 y ahí estamos en problema, ¿no? Entonces siempre tenemos que ver eso, el tipo de dato en el campo. Bien, entonces ahí están relacionadas, ¿sí? las tres tablitas. Cuando tengo muchas tablas en una base de datos, por ahí lo que hacen algunos es mover la tabla para ver si está enganchada, ¿sí? Porque a veces por ahí pasa de un número, ustedes no lo hagan, voy a hacer algo, ¿sí? Para que vean.
voy a relacionar este con este. Que relacione de uno a uno porque hice, ¿sí? Bueno, no me va a dejar. A ver. Ven, a veces hay una línea así y ustedes pueden pensar que esta línea va de ciudad de alumno y de alumno a especialidades, ¿sí? O por ahí pasa atrás de la tabla, ¿sí? Para ver eso lo que hacen algunos es hacer un clic acá en la tabla y moverla. ¿Ves? Que si yo la muevo, ahí me doy cuenta que la línea no estaba relacionada, sino que pasaba por atrás de la tabla. ¿Está? Entonces a veces lo muevo para ver que estén relacionadas las tres, ¿sí? Bueno, lo voy a borrar, voy a relacionar de nuevo, ¿sí? Especialidad con ID especialidad y ciudad con ID ciudad, Otro ¿sí? error típico que tenemos es que si dejamos las tablas abiertas, cuando quiero relacionar, puede que me dé el mismo error que no me permita relacionar porque la tabla está abierta. O sea, está... Exacto. Eso es lo que les había dicho hoy, ¿sí? Vamos a hacer la prueba, ¿sí? Acá lo voy a dejar así, voy a ocultar esta tabla, voy a abrir la tabla ciudades, ¿sí? La voy a dejar abierta y acá voy a agregar la tabla ciudades. Botón derecho, mostrar tabla, ciudades, ¿sí? Y acá en ciudades voy a relacionar esto, ¿sí? Acá me dice, el motor de base de datos no pudo bloquear la tabla ciudades porque actualmente la está utilizando otro usuario o proceso. Entonces dicen, ¿qué otro proceso si yo tengo este solo corriendo? ¿Sí? Y está local en mi máquina, nadie está tomando. Bueno, es por esto, porque está abierto acá. Siempre recuerden cerrarlo, ¿sí? Botón derecho cerrar o en la crucecita cerrar, ¿sí? Siempre dejen el escritorio vacío para poder trabajar, ¿sí? Bien, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Esto quedó todo relacionado. Perfecto. ¿Sí? Ahora, las tres tablas se comportan como si fuera una, ¿sí? Quizás ahora ustedes se están preguntando, sí, todo muy bien, yo te entiendo la ventaja de ordenarlo en tablas separadas, ¿sí? Por si cambia el número de una ciudad, perdón, el nombre de una ciudad o cambia una especialidad, ¿sí? Eso está perfecto, pero no dejo de tener la información en tres lugares separados, ¿sí? Tengo un 1 por acá, un 1 por allá, eso queda feo para el que quiera ver un dato, algún registro de alumnos que viven, por ejemplo, en Ramallo, voy a tener que andar cruzando números. No, no se preocupen porque estamos armando las tablas, la estructura de las tablas y las relaciones, ¿sí? Para eso después vamos a ver consultas y vamos a ver que ahí queda todo armadito, ¿sí? Bien, esto que estamos haciendo acá, que a lo mejor hubiéramos pensado al principio del curso, pongo todo en una sola tabla, ciudad, especialidad, pongo todo ahí, pongo el nombre y listo, ¿sí? Esto que estamos haciendo acá hace que toda esta base de datos sea mucho más ágil que el otro caso. ¿Está? Esto es normalización de tablas. ¿Está? No siempre una sola tabla es más potente que tres, ¿sí? Acá separamos en tres, tenemos mucha más información, más estructura, más campos, ¿sí? Pero está normalizado. ¿Está? Bueno, estas relaciones las tienen que ver como un objeto nuevo en la base de datos, ¿sí? Pero no se ve acá. ¿Está? Entonces, al haber generado las relaciones, yo también tengo que guardar esto en la base de datos. Y esto también ocupa un poquitito más en la base de datos. ¿Sí? Si tienen dudas, gente, pregunten. Por favor, pregunten, ¿eh? Me van a llevar la duda hasta el año que viene, si no. Bien. Bueno.
Les digo, les doy un consejo, no se fíen de que esto después queda grabado y que si no lo entendí ahora, después, total tengo el videíto, lo miro después y después lo voy a entender. No es la idea, porque si no nosotros haríamos clase offline, grabamos, subimos, grabamos, subimos, grabamos, subimos, y el que entendió bien y el que no entendió se jode. No es así. Aprovechen que estamos acá en vivo para hacernos preguntas sobre esto. O si quieren que ¿Sí? esperemos a que Y ellos por ahí ayuden a carguen, algún, cargaron las algún tablas. compañero que cree saberlo ah, no, pero es cierto lo que pregunta yo tampoco lo entiendo, ¿está? Alguien está trabajando a la par nuestra, o sea, cargando las tablas, así como a donde llegamos para que surja la duda. Nosotros vamos a subir esta base de datos también, como hicimos con la clase pasada, la vamos a subir en la clase de hoy, actualizada, ¿sí? Para que comparen. Bien, Brenda. Bien, Los demás, ¿todo perfecto. bien? Porque si no hablamos como lorito, parecemos que estamos dos loritos hablando solo acá como loquito. Bien, Octavio. Muchas gracias Bueno, por contestarnos. perfecto. Bien. Si no tienen duda, vamos bien, ¿eh? No se preocupen yo no estoy preguntando nada. Si no tienen duda, está bárbaro. ¿Sí? Quiero decir que no nos molesta que nos pregunten y nunca vamos a decir, pero ya lo expliqué, pero eso lo expliqué recién, pero ¿dónde estaba cuando? No, nunca. ¿Sí? Son muchos temas nuevos y estamos acá para enseñar. Así que cualquier duda, preguntan, vemos, borramos algo que hicimos, lo volvemos a hacer, ¿sí? Como ustedes quieran. Lucio, ¿alguna duda? ¿No? Bien, Bueno, perfecto. Bien. Bueno. Bien. Bueno, cuando terminamos con esta relación, entonces venimos acá al disquete de guardar y si no lo tenemos ahí, venimos a archivo guardar, ¿sí? Para que se guarden estos cambios, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Ustedes dirán, es una harinita nomás, es muy importante, ¿sí? Si no estuviera esta linita, yo acá después cuando carguen datos voy a decir, bueno, Juan Pérez vive en uno. ¿Y uno qué ciudad es? Ah, no sé. Eso es lo que lo dice Axe, porque le falta la relación. ¿Está? Bueno, bien. Ya están generados los datos, perdón, las estructuras, las tablas, ¿sí? Pero las tablas están vacías, ¿no? Eso lo habíamos visto. Las tablas siguen estando igual, ¿sí? Pero ahora sabemos por atrás que están relacionadas, ¿sí? Bien, muy bien. Bueno, vamos a ver una cosita, ¿sí? Les voy a subir una tabla que vamos a usar a la clase de hoy. Ya mismo la voy a subir. Y ahora le explico. Estoy entrando a la plataforma. Ustedes no lo ven seguramente porque no estoy compartiendo, pero lo voy a cargar ahí. En la clase de hoy. Clase de hoy. Bien. Si están logueados en Zoom, quizás tengan que salir y volver a entrar, ¿sí? Para ver un archivito que acabo de subir. Lo que les compartí fue un Excel, ¿sí?
este Excel. Les compartí. Ahí van a ver que tenemos un montón de datos cargados, ¿sí? Y para no andar cargando uno a uno, ¿sí? A la base de datos de Access, vamos a importar desde Access esta lista hecha en Excel, ¿sí? Vamos a ver que va a haber un problema ahí y vamos a ver por qué. ¿Está? Hay muchas formas de explicar esto. A mí por ahí me gusta Habitualmente como... nos surge que tengamos que cargar alguna tabla que tengamos en Excel porque ya no da abasto nuestro Excel, ya no tenemos más filas porque tiene muchos datos y necesitamos pasar a la base de datos. Con eso es importante que veamos esta parte. Sí, sí, eso, exactamente. Hacemos una base de datos y dice, bueno, cargame esta lista y nos dan lista, pero tremendas de datos. Y puede venir de Excel, puede venir de otra fuente de datos, ¿sí? De un blog de notas separado por punto y coma o coma, pueden venir de diferentes maneras, ¿sí? Eh, Nosotros lo que vamos a cargar en Access entonces son estos datos en alumnos, ¿sí? Claro que para cargar esto yo debería tener ya cargada una tabla con las mismas características que eso, ¿sí? Y si no la tengo me va a pedir de generarla. Fíjense que yo acá tengo, están viendo Excel ahí, ¿no? Bien. Tengo Sí, sí. apellido, nombre, especialidad, año, ciudad y edad. Y acá, ¿sí? Ahora les comparto. Y acá en Access tengo apellido, nombre, especialidad, año, ciudad y edad. Fíjense que acá en Excel, les vuelvo a compartir Excel, no tengo la columna legajo. Fíjense, no tengo la columna legajo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo en Access había dicho que era autonumérico, ¿se acuerdan? Entonces ese número se va a cargar automáticamente. ¿Está? Yo lo que tengo que cargar son estos campos. ¿Sí? Bueno, hay que ver que tengo 30 registros, ¿sí? Porque el número 1 es el encabezado. Tengo 30 alumnos cargados, ¿sí? Y lo voy a importar. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo importe esto? No va a tirar un error, ¿sí? Como les decía, hay muchas formas de explicar esto. A mí, por ahí, una de las que más me gusta es hacer provocar el error, ¿sí? Que aparezca el error. Eh, Eso por ahí, a mi forma de ver, genera, digamos, una sensación de, qué feo, qué pasó, qué está mal, ¿sí? Eso después nos queda más asimilado, ¿sí? El día que me pase va a decir, es lo mismo que me pasó en clase, ¿sí? Y lo resolví así. De esa manera creo que se aprende mejor las cosas. Si no, es como decíamos con Walter recién, una receta de cocina, hablamos como loro, así, 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 así. Vieron que a mí no me pasó nada, salió todo perfecto, listo. Ustedes lo hacen en sus casas, les sale un error. Uy, ¿acá qué era esto? Nunca vimos errores, entonces cuando aparece un error no sabemos para qué lado agarrar. ¿Sí? Fíjense, ahora lo que vamos a hacer nosotros es importar estos datos. ¿Sí? Cuando yo importe estos datos, me va a tirar un error. Y no se los muestro el error porque ahora, de antemano, porque les voy a explicar algo más adelante. Pero cuando yo ponga, por ejemplo, los datos de Martínez, Damián, la especialidad número 2, cuando salte acá van a decir, ¡pum! Error, la especialidad 2 no existe. Pero la cargo después, no existe. Si vos me dijiste, esto es lo que dice Access, si vos me dijiste que las tres tablas están relacionadas y exigiste integridad referencial, vos no me podés poner acá que el alumno Martínez Damián está estudiando la especialidad número 2 si en la especialidad número 2 no existe, porque vos no me cargaste el dato de especialidad. ¿Está?
¿Se entiende? Lo mismo va a pasar, con año y con edad no va a pasar porque esto no está relacionado a ninguna otra tabla, pero en ciudad también va a pasar lo mismo. Cuando yo le ponga la ciudad número 5 va a decir, para, hay un error acá. La ciudad número 5 no existe. Bueno, no la cargué, la cargo después. No existe. ¿Sí? Eso es lo que nos ayuda, ese asistente nos está ayudando porque exigimos integridad referencial cuando hicimos las relaciones entre las tablas. ¿Sí? Ustedes no lo hagan, pero vamos a dejar esta tabla acá y vamos a ver qué pasa cuando quiero cargar los datos acá sin haber cargado ciudad y especialidad antes. ¿Sí? Vengo acá a Access, ¿sí? De paso va a servir para repasar. ¿Sí? Vengo acá a Access, cierro todo, como ya habíamos dicho, guardo los datos de relaciones, ¿sí? Y ahora voy a decir acá, datos externos, No se está ¿sí? viendo, profe. Gracias, ahí comparto. Ahora sí, ¿no? Acá estamos en Access. Ahora sí, ahora sí. Gracias por avisar. Bueno, entonces acá me vengo a la solapa datos externos. ¿Por qué? Porque los datos ahora los tengo en Excel. Fíjense que yo puedo importar desde Excel o desde otra base de datos DBC o de un archivo de texto, de un archivo XML y todavía tengo más. ¿Sí? Bueno, vamos a importar desde Excel. Tengo que venir entonces al menú datos externos y acá al grupo importar y vincular. Acá vamos a tener, ¿sí?, un botón de Excel. Este no, que sirve para exportar, es importar. ¿Sí? Hago clic ahí y entonces me abre esta ventana. Me dice, bueno, está bien, seleccione el origen y el destino de los datos. Bueno, el origen está acá, yo lo tengo en el escritorio, así que voy a venir al examinar y voy a buscar este archivo que se llama alumnos. ¿Sí? Lo selecciono y abro. Y entonces, después me pide el destino. Especifique cómo y dónde desea almacenar los datos en la base de datos actual, en esta la base de datos que tenemos acá. Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Esto es si yo no la tuviera creada. ¿Está? No es nuestro caso, nosotros la tenemos creada. Anexar una copia de los registros de la tabla o vincular al origen de datos creando una tabla vinculada. Bueno, yo voy a elegir este. Quiero anexar una copia de los registros a la tabla. ¿Sí? ¿A qué tabla? Y bueno, acá me va a desplegar las tres tablas que acabo de crear. ¿Sí? Yo lo quiero importar en mi tabla vacía alumnos. ¿Está? Lo pongo a anexar, tabla alumnos, le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, me dice, ok, Microsoft Access puede usar los encabezados de columnas como nombre de campo para la tabla. ¿Contiene la primera fila especificada de los encabezados de las columnas? ¿Sí? En este caso sí. Bueno, acá reconoce que sí, porque si no, el nombre apellido sería un apellido en sí. El nombre, nombres sería un nombre en sí. No, esos son los títulos, ¿sí? Los nombres de los campos. Entonces, por eso acá me queda cliqueado que la primera fila contiene encabezado de la columna. ¿Sí? Bien. Acá doy siguiente. Me dice, bueno, importar a la tabla. Bueno, a la tabla alumnos. Ahí quedó. ¿Sí? Y doy a finalizar. Bueno, aparece este mensaje. Microsoft Access no pudo anexar todos los datos de la tabla. A ver, vamos a ver por qué. El contenido de los campos de 0 registros se ha eliminado y 30 registros se han perdido, o sea, los 30 que tenía cargado en Excel. Se han perdido debido a las infracciones de clave. Esto es lo que le acabo de decir. Debido a las infracciones de clave. ¿Por qué? Por esto, yo le estoy diciendo, voy a compartir de vuelta Excel, le estoy diciendo, ¿sí?, que quiero cargar a Martínez Damián en la especialidad número 2 y la especialidad número 2 no existe. La ciudad 5 tampoco. Lo vemos acá, comparto de vuelta Access. ¿Sí? Desea continuar de todas maneras, acá le pongo que no,
cancelo todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la especialidad número 2 no existe. La ciudad número 2 no existe, la especialidad número 5 no existe, no hay nada cargado acá. Entonces por eso no me deja importarlo. ¿Sí? ¿Qué debería hacer? Y bueno, venimos acá a la herramienta de base de datos, botón relaciones, ¿sí? Yo voy a tener que cargar la tabla ciudades y las tablas especialidades con datos para que después no me tire error cuando importo los datos en la tabla alumno, ¿sí? Entonces, vamos a Excel de nuevo. Ahí veo que en especialidad tengo 2, 4, 4, 2, 4. Son números aleatorios entre el 1 y el 4. Así que me voy a asegurar en Access de generar 4 especialidades. En ciudades son números que van del 1 al 5. ¿Sí? Entonces, en Access me voy a asegurar de generar 5 ciudades. ¿Sí? Bien. El día de mañana, si aparece una persona que viene de otra ciudad que no está cargada, yo lo que primero voy a tener que hacer en Access es ir a la tabla de ciudades, generar esa nueva ciudad y después sí cargar el alumno con ese nuevo número. ¿Está? Supónganse, viene un alumno que viene de Arroyo Seco. Yo Arroyo Seco no lo tengo cargado. Me voy a la tabla de ciudades, cargo Arroyo Seco, que a lo mejor le mete el número 6. Entonces en la tabla de alumno yo genero los datos del alumno y pongo que vive en la ciudad número 6. Al revés no, porque cuando yo le ponga que vive en la ciudad 6, voy a decir, ¿qué ciudad 6? La ciudad 6 no existe, no la generaste. ¿Está? Bien, comparto Access de nuevo. ¿Sí? Entonces acá dijimos, guardo los datos, que en especialidad voy a generar 5 especialidades. ¿Sí? Así era. A ver. Sí. Si no, No, 4 especialidades y 5 ciudades. si ¿Sí? no, Entonces acá voy a generar San Nicolás. la otra sería romper las relaciones, cargar la tabla con los alumnos y después generar las tablas nuevas, o sea, volver a relacionar ciudad y especialidad una vez que tenga cargados los datos. Esa es Profe, la otra. ahí ¿Sí? está en la tabla de especialidades. No tenés que poner San Nicolás. Está bien, me sigo confundiendo con eso, perdón. El industrial, ¿sí? Ingeniería industrial le vamos a poner. Ingeniería, lo hice a propósito para ver si estaban atentos. Mentira, me confundí. Bueno, ingeniería industrial, muy bien, ahí le puse el 1. Vengo acá, voy a poner otra especialidad, ingeniería electrónica, ¿sí? Otra especialidad más, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ¿sí? Bien, eran 4 especialidades. Ya tengo las 4 cargadas. No quiere decir que tengan que ser 4 especialidades. Yo podría cargar más. Que haya de más acá no importa. ¿Está? Yo acá podría cargar ingeniería metalúrgica y todo bien. Porque después cuando cargue los datos de los alumnos, ningún alumno va a ser de ingeniería metalúrgica en mi base de datos, pero está ahí para el día de mañana. ¿Está? Bien, cargué esos datos. En este campo, entonces, vieron que se fueron cargando automáticamente porque está definido como autonúmero, autonumeración. ¿Sí? Entonces, en vista hoja de datos, cargó solamente los nombres. Acá me dejó cargar nombre, ¿por qué? Porque si voy a la vista de diseño, veo que la especialidad está como texto corto. ¿Sí? Vuelvo a la hoja de datos. Ahí está. ¿Sí? ¿Me siguen? De la misma manera, voy a cargar las 5 ciudades. ¿Sí? Acá voy a poner
me aseguro que esté en hoja dato, ¿no? San Nicolás, después lo vamos a cambiar, Ramallo, Villa Constitución, La Emilia, Villa Ramallo. ¿Sí? Cargué 5 ciudades. Acá también se fueron generando automáticamente los ID porque estaba definido como autonúmero. Y en ciudad me dejó cargar el nombre porque lo definí como texto corto. ¿Está? San Nicolás, Ramallo, Villa Constitución, Emilia, Pergamino. Villa Ramallo. Podemos agregar más ciudades, de la misma manera que generamos más, más especialidades de las que pedían, ¿no? Pergamino, y así podría Chacabuco. haber Chacabuco tenemos atención. Chacabuco, ¿sí? Arrecifes, ¿sí? Bien. Todos estos datos, obviamente, los tengo que guardar, ¿sí? Los tengo que guardar. Voy a compartir la pantalla ahora. Guardo y cierro, ¿sí? Así vemos esto. A ver. Propiedades. Fíjense cómo va creciendo esto, ¿eh? ¿Ven? Sigue siendo un único archivo, ¿sí? Y tiene más peso. ¿Está? Esta es otra cosa que les quiero mostrar. Cuando yo tengo abierto la base de datos, la tengo abierta, yo tengo 2 archivos, ¿sí? Tengo facultad, ¿sí? Y facultad. Hay uno que tiene un candado y el otro que no tiene nada. Este candado, ¿sí? Este archivo temporal se genera como para ir haciendo un backup de esta base de datos, pero no tiene ninguna información adentro. Fíjense, lo tiene como para bloquear la base de datos. Fíjense que si yo me paro ahí arriba me dice 0 bytes. Algunas veces pasa eso, cuando cuando hacen el trabajo y lo suben a la plataforma, en vez de subir suben este, ¿sí? Y yo no lo puedo abrir porque no tiene nada. ¿Está? Siempre asegúrense de, en el momento de terminar con la base de datos, cerrarla, así ¿sí? Le queda solamente este. ¿Está? Bueno. Bien, tengo las ciudades cargadas, las especialidades también. Entonces ahora sí podríamos importar los datos de alumno, porque ahora sí tengo ciudad y especialidad descargada. ¿Alguna duda hasta acá? Hacemos una importación de datos de alumno y lo dejamos, vemos que esté bien y lo dejamos, terminamos por hoy. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Bueno, perfecto. Son muchas cosas nuevas las que estamos viendo, ¿eh? Bien, sigamos entonces. Saben que disponemos del chat de la plataforma, la mensajería para dudas que puedan surgir más adelante si ustedes se ponen a hacer esto y les surge alguna duda, ¿sí? O el mail también lo tienen. Bueno, como ya habíamos dicho, siempre tenemos que tratar de que esta parte del escritorio nos quede vacío, ¿sí? Ya con los datos cargados de ciudad y especialidad, ¿sí? Nosotros podemos importar los datos a la tabla de alumnos, ¿sí? Para eso, como les vengo diciendo, vamos a cerrar todo y vamos a venir de nuevo, vamos a probar ahora de nuevo datos externos, Excel, ¿sí? No abre esta ventana, habíamos dicho que en examinar buscamos ese archivo, yo lo tengo en el escritorio, se llama alumnos, y lo quiero anexar
a mi tabla alumnos de Excel. ¿Sí? Selecciono ahí, voy a aceptar. Bueno, me dicen que los datos son estos. Habíamos dicho que la primera fila contiene los encabezados de la columna. Le doy siguiente. Voy a importar la tabla de alumno. Finalizar. Bueno, me aparece esta ventana, dice guardar los pasos de importación. Desea guardar estos pasos de importación, esto le permitirá repetir rápidamente la operación sin utilizar el asistente. Esto es para cuando yo sé que ese Excel puede cambiar y quiero importar de nuevo los datos. No le voy a dar guardar paso de importación, lo voy a cerrar, ¿sí? Y fíjense que ahora no tiró ningún error. Si voy a los datos de alumno, vamos a ver que están generados todos los datos, ¿sí? No importó. Bueno, en mi caso, me generó a partir del 2, y esto era un temita, tenemos que ver también. Cada dato que se borra por algún motivo de acá, ¿sí? El número ID que tiene asociado se queda guardado, digamos. No es que yo a otro número, otro alumno nuevo le puedo poner ese número que se fue. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Tomás Marino, ¿sí? Que tiene el número 11, yo por algún motivo lo borré, y después viene alguien nuevo y le pongo el 11, si yo digo, no, pará, que Tomás Marino se había borrado, le vuelvo a poner, lo vuelvo a dar de alta, me va a generar otro número para Tomás Marino porque el 11 ya fue dado a otra persona. Entonces, yo acá, ¿qué pasó? ¿Por qué me quedó en 2? Porque yo voy explicando, cargué un dato de alumno y lo borré, ¿sí? Entonces ese 1 quedó reservado para ese registro que se borró, por si algún momento lo quisiera recuperar. Hay forma de restaurar esto y que arranque de vuelta en 1, pero la verdad que acá no me interesa a mí. ¿Por qué? Porque en esta base de datos el campo legajo no se relaciona con ninguna otra tabla, entonces no me importa. Si me hubiera pasado lo mismo en ciudades, por ejemplo, y en vez del 1 hubiera arrancado en 2, ahí sí tengo problema porque ese campo está relacionado. Entonces cuando yo le digo a los alumnos que viven en 1, en realidad tendría que ponerle que viven en 2. ¿Está? Para no cambiar tantas veces esto, lo más fácil que hay para cuando pasa esto, que en vez de arrancar en 1, arrancó en 2 o algo así, ¿está? Es borrar la tabla y hacerla de nuevo. Es lo más, rápido para hacer. Bueno, ahí entonces quedaron generadas las 3 tablas y con los datos cargados. ¿Sí? Guardo. Y bueno, si tienen dudas, las vemos y si no, seguimos la clase que viene. Bien, Lautaro. Bueno. Bien, Brenda. Bueno, bueno, Lucio. Muy bueno. Bueno, gente, bien. La clase que viene vamos a seguir con Access. Vamos a ver un objeto nuevo que se llaman consultas, ¿sí? Y vamos a empezar, como su nombre lo indica, a consultar esta base de datos con todos estos datos cargados para hacer reportes de los alumnos que vienen de San Nicolás, no sé, vamos a ver varias consultas, ¿sí? De alumnos que vienen de San Nicolás, pero que están estudiando ingeniería industrial. Vamos a hacer filtros de ese tipo y vamos a ir agrandando esta base de datos, vamos a ir agregándole más datos, ¿sí? Como notas, exámenes, fecha de exámenes. Vamos a ver que esta tabla va a ir creciendo cada vez más y más. Esta base de datos actualizada la vamos a subir a la clase de hoy junto con con la planillita de Excel de alumnos para que puedan importar los datos, ¿sí? Así que bueno,
Yo le voy a cambiar, voy a corregir esto del 2 por el 1 para que quede bien. Y lo voy a subir esto a la plataforma. ¿Sí? Bueno, gente, si no hay dudas, entonces nos vemos el miércoles que viene. Bueno, nos vemos ¿Sí? hasta el miércoles. Adiós. Bueno, nos Chau, vemos, chau. gente. Hasta luego.